Entonces, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque has dispuesto que podamos abrir nuestros corazones para escuchar tu palabra. Yo te pido que esa semilla de tu palabra entre en nuestra vida, que dé fruto, que dé mucho fruto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, la semana pasada Alex comenzó con este pasaje de Hechos 6 y obviamente inició con los versículos 1, del 1 al 7, y hoy vamos a enfocarnos a los versículos 8 al 15, pero quisiera hacer un pequeño resumen de lo que encontramos de los versículos 1 al 7, lo que en este contexto la palabra de Dios nos quiere decir. Encontramos aspectos muy importantes. Encontramos que la iglesia comienza a crecer, pero junto con su crecimiento empieza también a desarrollar más retos y más problemáticas a resolver. ¿Cuántos saben que los problemas son para resolverse? A veces vemos los problemas y hay un problema, no puede ser, ¿verdad? Y queremos cabecearlos y huirles. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer con los problemas? Resolverlos. Y bueno, aquí en esta parte de la palabra, usted va a encontrar, si lee de los versículos 1 al 7, que la iglesia crece, pero junto con ello empiezan algunos problemas. Y la respuesta a estos problemas fue una propuesta de tener una mejor administración de la iglesia. Aquí estamos hablando de un contexto de una iglesia local. Eso es muy importante porque es el contexto que maneja aquí la palabra de Dios. Entonces hay una propuesta administrativa, por decirlo de alguna manera. Esto surge porque se desarrolla por ahí un poquito de discordia y un poquito de celos. ¿Saben que esto llega a suceder en las iglesias también? Están muy serios, ¿verdad? Así como si no pasara. Así pasa, ¿verdad? Que empieza a crecer y de repente empieza a haber ciertas ideas de que no, a fulano lo tratan mejor que a mengano, ¿verdad? O en tal ministerio quieren más a tal persona que a tal persona. Empieza a haber celos. Y fue lo que sucedió aquí en Hechos, ¿verdad? Que empezaron a decir, los cristianos griegos empezaron a decir, ¿cómo puede ser que tratan mejor a las viudas de los cristianos judíos que a la de nosotros que somos griegos? No se vale. Empezó a haber ahí celos, un poco de discordia. Y son situaciones que se dan. Y aquí hay algo muy interesante porque muy probablemente, aunque no lo diga el versículo, podríamos entender que esto fue una táctica de división o como una probable nueva arma de Satanás. Fíjese muy bien, antes de esto Satanás había tratado de acabar a la iglesia con otras cosas externas, pero ahora comienza con cosas internas. Y aquí debemos de ser usted y yo muy sabios, porque el enemigo en ocasiones va a intentar destruir a la iglesia desde adentro. Y debemos de tener cuidado y debemos de tener ese discernimiento del Espíritu de Dios para evitar todo ese tipo de celos, de contiendas, de malos entendidos. ¿Qué más sucede ahí? Sucede que entonces los 12 convocan para tomar decisiones al respecto junto con los líderes de la iglesia. ¿Cuántos saben que es importante los servidores, los líderes de la iglesia? Son importantes. Por eso usted y yo debemos estar orando por todos los servidores, todos los que están como cabeza, porque van a estar tomando decisiones importantes. Eso es parte de lo que vemos en este contexto. Voy un poco rápido en el contexto porque voy a ir a una parte que es crucial. Entonces nada más quiero que más o menos tengamos estas bases. Entre la misma iglesia entonces empiezan a buscar personas adecuadas, es lo que encontramos en estos versículos, y se comienza a delegar y dar autoridad a quienes se tienen por dignos de recibirla. Eso es muy importante también. Yo quisiera preguntar aquí, ¿cuántos anhelan en su corazón servir al Señor? ¿Sí? Esas personas que anhelan servir al Señor tienen de esforzarse por ser dignas. Es esa parte que a veces nos cuesta. Pero debemos de ser dignos de servir al Señor. Fue lo que hicieron aquí estos 12 apóstoles. Ellos buscaron personas dignas de servir al Señor. Entonces usted no se agüite si dice, bueno, yo quiero servir al Señor, pero no soy digno. Bueno, esfuércese por ser digno para servir al Señor y que de esa manera pueda ser de mayor bendición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se delega autoridad a quienes se tenían dignos por recibir esta autoridad. ¿Y cuál fue el trabajo que se les dio? Impresionante esto, ¿no? A mí me impacta esto todo este trabajo que se hizo para darles el trabajo de ¿qué? Ahí lo dice muy bien, ahí la palabra servir mesas.
A veces podemos pensar, no, es que yo quiero que el Señor me dé un trabajo donde yo me vean todos aquí al frente, ¿va? Donde yo sea el importante, donde yo esté, ahora sí que con la luz, el spotlight que le dicen, ¿no? Bueno, aquí en este caso fue servir mesas. Y eso es un mensaje muy interesante que nos dan estos versículos, porque tiene que ver precisamente con el servir. De ahí viene la palabra ministerio, de servir, de dar un servicio. Y es algo que el Señor Jesús nos enseñó muy claramente. Él mismo dice que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces usted y yo, si somos seguidores de Cristo, tenemos que tener eso como bandera. Venimos a servir. Hay algunas palabras importantes en relación a servir, porque se les menciona a estas personas como diáconos. ¿Cuántos recuerdan que sí se les llamó diáconos? ¿Y qué quiere decir diácono? Servidor. Eso es un diácono, alguien que sirve. Fíjese. Entonces, si usted y yo queremos ser, a veces suena así muy rebumbante, ¿verdad? Diácono, soy diácono de la iglesia. Sí, es un servidor de la iglesia. Estamos para servir, eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué más vemos aquí en la palabra del Señor? Vemos también dos ministerios muy importantes que también se dan de la mano, y uno de ellos es el de la palabra y de la oración. ¿Por qué fue que buscaron diáconos, según estos versículos, los apóstoles? ¿Por qué? Porque ellos querían dedicarse ¿a qué? A la enseñanza de la palabra y a la oración. ¿Cuántos de aquí están orando? Amén. Sí, oré en Navidad, ¿verdad? En Año Nuevo, para darle gracias a Dios por el Año Nuevo. No, hay que orar al Señor, es un ministerio importantísimo que oremos. Yo le doy gracias a Dios por el ministerio que tenemos electrónico de WhatsApp, de ministerio de oración, ¿verdad? Es de gran bendición, créame que ha dado muchos frutos. Yo le podría platicar de testimonios milagrosos del Señor por medio de este ministerio. De veras, aunque suene así como que, ay, por favor, pues no, porque nos ponemos de acuerdo, de ahí es un medio de comunicación y nos ponemos a orar por situaciones que se van dando en la iglesia. Entonces es importante el ministerio de servir, obviamente también el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Amén. ¿Seguimos todos aquí? Ok, seguimos en el contexto. Después tenemos enseguida que habla de dos requisitos que eran como parte, como estos requisitos para estas personas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos requisitos? Que tenían que ser, ¿qué? Y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver un poco a qué se refiere eso de ser llenos del Espíritu Santo y de tener esa sabiduría, ¿verdad? Finalmente encontramos que entre los escogidos de estos diáconos sobresale uno en el relato bíblico. ¿Quién recuerdan que sobresale? Esteban. Repita después de mí, Esteban. Así nos vamos a memorizar. ¿Sabe por qué me interesa mucho que lo memoricemos, hermano? Porque Esteban es un ejemplo muy fuerte de el servidor ideal que debería de existir en Cristo Jesús. Yo quiero que usted tenga muy en claro que Esteban no era un apóstol, ¿está de acuerdo? O sea, no podría usted mencionar a Esteban como uno de los grandes, ¿no? O de los que estaban arriba, por decirlo de alguna manera. Era un servidor, era de los que servían las mesas. Y él cumplía estos dos requisitos, era lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría. Entonces encontramos ahí en la palabra del Señor, en el versículo 5 de Hechos capítulo 6, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Importante aquí, no dice que solamente tenía fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Bueno, por algo hemos pedido al Señor que venga a nuestra vida. Él nos ha recibido, obviamente, nos ha acercado, pero hemos tenido la fe de creer en Él. Pero aquí dice lleno de fe. Ahora, no me conteste. ¿Cuántos de aquí estamos llenos de fe? Porque esto es otro nivel. Usted y yo podemos tener fe, pero estar llenos de fe es algo muy diferente. Y esto lo tenía Esteban. Y entonces es aquí donde, como una parte de la introducción, el versículo 7 nos dice lo siguiente. Dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué sucedió con el mensaje del Señor? Siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó, ¿cómo? En gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron.
Sí, wow, esto fue algo impactante, de verdad. Y yo le voy a decir por qué es impactante. Porque los sacerdotes representan una ideología tradicional, religiosa, incluso de mucho conocimiento. Eran personas muy preparadas, esa es la realidad. Eran personas que habían estudiado durante muchos años de su vida, desde los 12 años eran preparados para llegar aquí al sacerdocio. Personas con mucho en su cabeza, con muchos elementos para juzgar, para hablar si eso estaba bien, si eso estaba mal. ¿Y qué creen? Por medio de personas como Esteban, el Espíritu Santo los convence de acercarse al Señor. Es algo muy interesante. Usted en la vida se va a encontrar con personas así. Se va a encontrar con personas con mucha preparación, personas que leen mucho. Yo quisiera preguntarles aquí, ¿cuántos libros llevan este año que ha leído? No me conteste. Pero hay personas que al mes se leen 1 o 2 libros, hermano. Tienen mucho conocimiento. Y nosotros debemos acercarnos a ellos si el Señor es lo que nos mueve a hacer, pero no tanto por nuestros propios méritos, sino por la llenura del Espíritu Santo, porque es el que se va a encargar de convencer. Y Esteban en parte fue, entre los demás diáconos elegidos, algo que Dios usó para que estas personas se acercaran al Señor. Por eso lo dice de esta manera, dice, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron, no solamente las personas que se consideraban que tal vez no tenían cierta preparación o que no pertenecían a cierta clase social, no. Aquí el Señor los usaba, pero también a los sacerdotes también les llegó esta palabra del Señor. Entonces, gracias, fíjese muy bien, a esta nueva administración dirigida por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucedió? Vemos cosas muy claras. El mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes, ¿qué pasó? Aumentó en gran manera. Muchos sacerdotes, es decir, gente religiosa y preparada, se convirtió. Entonces, ¿será acaso que el Evangelio es para todos? Para todo aquel que crea, ¿no? Todo aquel que crea. Vemos entonces que Esteban estaba contribuyendo de una manera especial, ¿verdad? Usado por medio del Espíritu Santo. Y la palabra hace aquí en este lugar de Hechos, algo muy padre, una pausa, fíjese muy bien, en la corta, pero muy eficaz vida ministerial o de servicio de Esteban. Y aprenderemos entonces mucho de él este domingo y vamos a hablar los siguientes 2 domingos también acerca de Esteban. Y se va a dar cuenta por qué. Porque Esteban entonces, como les mencionaba, es un ejemplo del hombre o de la mujer, del servidor que Dios quiere usar para su obra. Y entonces vamos ahora sí allá al versículo 8, que es parte de lo que vamos a ver hoy, a partir del versículo 8 hasta el 15. ¿Están listos? Amén. Dice la palabra. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Vamos a enfocarnos el día de hoy aspectos o características de Esteban. ¿Cuál es una de ellas? Dice la palabra de Dios que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Repita después de mí, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Eso es muy importante que usted y yo lo podamos tener esa llenura de fe y esa llenura del Espíritu Santo. Pero dice también la palabra de Dios que era lleno de gracia. Repita después de mí, lleno de gracia. Y aquí, ¿qué podemos pensar como gracia? O sea, ¿cómo que lleno de gracia? Pues, ¿qué quiere decir eso? Lleno de gracia. Estaba lleno de la bendición de Dios, estaba lleno del favor de Dios. ¿Cuántos de aquí creemos que queremos eso? Que el Señor nos llene de su favor, de su bendición. Lo queremos, todos lo queremos. Pero también dice que estaba lleno del poder de Dios, de la potencia de Dios. Es decir, de lo que Dios usaría o usa para transformar a las personas, y no solamente para transformarlas y traerlas a su palabra, sino incluso para hacer milagros. A mí me llama mucho la atención, como aquí dice, que Esteban hacía señales y milagros asombrosos. Si un milagro en sí ya es una cosa que dice uno, wow, qué milagro, ¿no? ¿Alguien alguna vez le ha tocado experimentar un milagro de Dios? A mí sí. Y es algo que uno dice, wow, Señor, gracias. Pero ahora imagínese, este milagro no era cualquier milagro, era un milagro asombroso.
Imagínense la clase de cosas que Esteban hacía. Debieron de haber sido cosas tremendas porque para uno decir, mira, ese es un milagro, pero pues es un milagro asombroso, o sea, no se queda solamente en eso, sino que era un milagro asombroso. Hay otras versiones también de la palabra que dice que eran prodigios. Prodigios. ¿Qué podemos entender como un prodigio o un milagro asombroso? Bueno, tal vez alguna persona que le faltaba una pierna y en el momento en que oraba Esteban le empezaba a salir la pierna. ¿Cómo se quedaría usted? Asombrado, ¿verdad? O de repente una persona que estaba muerta y ya tenía 3 días de muerto y se lo llevaban a Esteban y oraba a Esteban y el Señor lo resucitaba. ¿Cómo se quedaría usted? Que sacaran a alguien de la morgue, ¿no? Un cadáver que no nadie ha reconocido y de repente llegara Esteban y orara por él. ¿Cómo nos quedaríamos? Asombrados. Milagros asombrosos. Le voy a poner un ejemplo de otro milagro asombroso bíblico. La multiplicación de los panes y los peces. ¿No es asombroso eso? Que de un canasto, de un par de canastos, fluyeran tantos peces para miles de personas, aproximadamente con niños ya hay todo tal vez entre 10,000, 15,000 personas. Y que sobrara. Eso es asombroso, ¿no? Es decir, y todavía recogieron 12 canastos. Es asombroso. Son cosas que no alcanzamos a creer. Ese tipo de milagros era lo que seguramente estaba haciendo también Esteban. Entonces tenemos esos señales y milagros asombrosos, ¿verdad? Ahora, en los versículos del 9 al 15, vemos algo que comienza a suceder dentro de ese ministerio. Usted imagínese a Esteban trabajando con ese ministerio, haciendo ese trabajo tan asombroso, tan precioso para el Señor, y de repente llega un elemento que a todos nos ha llegado alguna vez en la vida ministerial. ¿Y cuál es ese elemento? Oposición. No nos gusta, ¿verdad? La oposición. Pero recuerde que hay una lucha que estamos llevando en la vida como cristianos. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? Después de ver esos elementos de Esteban, que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno del poder de Dios. Todo esto era lo que tenía Esteban. ¿Y qué sucede? Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, en las versiones Reina Valera va a encontrar libertos, así le llamaban, comenzaron a debatir con él. ¿Qué comenzaron a hacer? A debatir. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Atención, espíritu con E minúscula. ¿De qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de ellos podía hacerle frente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí a través de esto? Vemos que había gente que no estaba de acuerdo con las obras y fe de Esteban. Usted se puede imaginar una persona que a pesar de ver el poder de Dios en acción, a pesar de ver lo que Dios estaba haciendo, se ponga en contra de eso. ¿Usted cree que hay gente así? Sí, sí la hay y la va a ver. Gente que a pesar de ver esas obras de Esteban y la fe que él tenía, comenzaron entonces a debatir y a rivalizar contra él. Seguramente le decían, oye Esteban, pero a ver, ¿tú por qué levantaste ese muerto? A ver, ¿y tú por qué oraste para que el que tenía 20 años de cojo ahora ya tiene un pie nuevo? ¿Por qué lo haces? ¿Quién te dio permiso? Sucede ese tipo de cosas. ¿A usted como cristiano alguna vez le ha sucedido ahora con estas temáticas que emergentes, ¿verdad? Tan terribles? Le platicaba a los servidores, en la reunión que tuvimos de servidores, de una conferencia de TED que me llamó mucho la atención esta conferencia. ¿Cuántos han escuchado de TED? Porque hace rato pregunté y a lo mejor no muchos, que es este grupo que graba videos y da conferencias muy interesantes, con muchas bases, ¿verdad? Varios hemos escuchado, muy interesante, pero una de sus últimas pláticas, una muchacha se levanta a hablar en favor de la pedofilia. Eso para mí fue impactante, porque usted puede buscar el video y se va a dar cuenta que en pocas palabras ella lo que está diciendo es, tenemos que comprender a las personas con pedofilia, tenemos que entenderlas, ayudémoslas, ¿verdad? Pobrecitas. Eso es algo que va totalmente en contra. Entonces usted sí se pone como creyente a hablar, que es algo
que pues realmente no va a honrar a Dios, seguramente va a haber personas que van a debatir con usted y van a rivalizar contra usted. Usted puede buscar este video. Es impactante porque es un paso para que en algunos años la situación de la pedofilia se pueda legalizar. Ya sabemos que hay países como Canadá, por ejemplo, es legal las relaciones sexuales con animales. Sabemos también que en Europa hay países que están legislando precisamente que la pedofilia se convierta en algo legal, con la idea de que si un niño o una niña accede, pues tiene la libertad de hacerlo. ¿Por qué prohibírselo? Y son grupos organizados, es decir, usted los ve y no va a haber un grupo así como de locos, ¿verdad? No, o sea, son grupos organizados, tienen sus abogados, tienen personas que asisten y están promoviendo esto. Qué impactante. Entonces imagínense, va a haber personas, ¿verdad?, que van a comenzar a debatir o rivalizar contra cosas y personas incluso que Dios use. Pero ¿qué sucedía? Que no podían hacerle frente a la sabiduría y al Espíritu Santo. Era lo que sucedía. Vamos más adelante. Este hombre, entonces Esteban, a mí me interesa mucho que aprendamos estas 4 características. Y por eso voy a pedir que una vez más las repitamos. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno del poder de Dios. Estas eran las características de un hombre que servía en las mesas en la iglesia. Ya no le estoy hablando de las características del pastor, ¿verdad? O sea, o del pastor de jóvenes o del encargado de servidores. No. Eran las características de alguien que había sido elegido para servir las mesas. Es como si ahorita Israel, ahí, a ver, levanta la mano Israel. Allá está Israel en medio de todos los dulces. ¿Verdad? Como si Israel ahorita pasara al frente y dijese, necesitamos una persona que nos ayude en la tiendita. Que por cierto sí se necesita. ¿Y cuáles son las características, hermanos? Así que dijeron, ¿no? Bueno, pues tiene que ser lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno del poder de Dios. Para la tiendita. Pues sí. Porque Esteban, el Señor lo eligieron ahí los apóstoles para servir las mesas. Cuanto más razón, servidores, líderes que estamos aquí, cuánto debemos de buscar reunir estas características. Queremos que Dios haga cambios, queremos que Dios bendiga nuestra nación, queremos que Dios bendiga nuestra familia, que Dios bendiga nuestra vida propia, pero no buscamos eso. Necesitamos ser llenos de fe, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y llenos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo debe de anhelar, debería estar de brincar, Señor, lléname de esto. Pero a veces no, porque pues estoy bien así, es que Señor, mira, tú sabes, mis pecados, mis gustos, Señor, que me tienen ahí atado, Señor, ya levántese de eso y pídele al Señor que lo llene de estos elementos que son tan importantes en la vida del creyente. Vamos al versículo 11, amén. Dice así, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentira acerca de Esteban. Estamos hablando de los hombres que se pusieron en contra de Esteban. Dice, ellos declararon, nosotros lo oímos a blasfemar contra Moisés y contra Dios. O sea, como no podían con él, ¿qué empezaron a hacer? A mentir acerca de él, ¿no? Dice el versículo 12, esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. O sea, estos hombres envidiosos, celosos, mintieron en contra de Esteban y lograron que lo arrestaran. Aquí se presenta un aspecto muy interesante. Todos los que estamos viniendo los miércoles a lo de Proyecto La Verdad lo van a entender rapidísimo. Es lo que se llama la batalla cósmica. Y no estoy hablando de Star Wars, nada de eso, ¿eh? No vaya a pensar en el Luke Skywalker y eso. No. La batalla cósmica, ¿qué es? No es ninguna rara tampoco. Es la batalla que se ha dado
desde los inicios de los tiempos entre la mentira y la verdad. ¿Sabía usted que no hay verdades? Hay una verdad. Y dice el Señor Jesucristo, siendo Él la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible? Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Cristo. Entonces, siendo la imagen, Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y siempre se ha dado esa batalla entre la verdad, que es Cristo, que es su palabra, porque toda la palabra nos apunta hacia Cristo Jesús, y la mentira, es decir, se ha dado esa batalla de la verdad y la mentira. Y se sigue dando. ¿Cuánto les ha tocado vivir este tipo de batallas? Se sigue dando esta batalla. Allí con Esteban se dio, pero actualmente se sigue dando. Es decir, gente, aún espíritus, demonios, que tratan de derribar la verdad de Cristo. Y usted y yo, por eso, necesitamos de esa llenura especial de Dios, de esas características de llenura de Dios para hacer frente a esas mentiras. ¿Sabe por qué? Porque aún la palabra de Dios nos dice, usted va al libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta que a veces hasta los escogidos llegarían a ser engañados. Así lo dice la palabra. ¿Necesitaremos estar llenos de la sabiduría del Señor? Hermano, yo conozco muchos cristianos que fácilmente se dejan envolver por filosofías que no son bíblicas, que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo para tener estas características. Pero entonces está esta lucha aquí representada, ¿verdad?, entre la verdad y la mentira misma en contra de la verdad. Lo vemos aquí en ese grupo de personas. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escucho mejor? Sí, ok, muchas gracias. Vemos aquí entonces esta lucha entre este grupo de personas y entre la verdad de Dios representada en el servicio que estaba dando Esteban. Sin embargo, bueno, aquí dice el versículo 12 que esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. ¿Qué hicieron con Esteban entonces? Lo arrestaron. ¿Merecía ser arrestado? No, pero lo arrestaron. Hermano, ¿a usted le ha pasado alguna vez como cristiano que dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pues si yo voy a la iglesia y yo sirvo, Señor, y yo le doy la bienvenida a los hermanos en la puerta. Y mira lo que me está pasando, Señor. No, digo, no, nada personal, más un ejemplo. Los que reciben, qué bueno que nos ayudan a recibir. Pero, ¿a alguien le ha pasado algo así? O alguien que diga, Señor, pues si yo siempre he ido a la iglesia, falto cuando juega México, pero siempre voy. O sea, estoy ahí fiel, Señor, y mira lo que me pasa. No, hermanos, no podemos ponernos en ese plan. Porque si a Job, que era un hombre justo, le pasó lo que le pasó, pues usted y yo, ¿qué podríamos decir, no? Así como que, ¿por qué yo? Ese tipo de preguntas, yo sé que son preguntas filosóficas de la vida, ¿verdad? Pero sabe que un cristiano lo deberemos de quitar de la mente. Yo sé que es duro, lo sé. Porque todos nos los hemos hecho, todos, yo me incluyo. ¿Por qué yo, Señor? Pero debemos de pedir al Señor que nos ayude a comprender que pase lo que pase, estamos en sus manos. Estamos en sus manos y ahí vamos a estar seguros. Y sucede esto con un hombre, servidor de mesas, lleno del Señor, que hacía señales y prodigios, milagros asombrosos, y lo injurian, mienten acerca de él y lo arrestan. Hay países donde sucede esto, ¿no? Gente que está siendo arrestada por la palabra de Dios. Aquí todavía no, pero hay lugares donde sí. Bueno, también aquí en México hay lugares al sur, hay lugares aquí también cerca de Jalisco, Zacatecas, donde es muy difícil ser cristiano. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y eso es algo muy interesante que debemos usted y yo pensar también. La gente que no está cerca de Dios, que no conoce a Dios, que no
íntima con Él, aunque sea religiosa, ¿verdad? Estas personas van a creer las mentiras. Es decir, aunque usted sea un hombre, una mujer buena, un hombre bueno de Dios, es lo que quiero decir, porque ninguno realmente somos buenos, pero lo que quiero decir, alguien que confía en el Señor, alguna vez va a ser injuriado, y ¿sabe qué? A lo mejor le van a creer más a esas personas que a nosotros, a pesar de lo que hayamos hecho. Aquí en la iglesia uno de los sueños que tenemos es pronto, con la ayuda del Señor, poder, por ejemplo, tener a lo mejor un comedor para niños, poder tener aspectos en los cuales podamos bendecir a la sociedad. ¿Y sabe qué? Que con todo y lo bueno que podamos hacer, tal vez algún día alguien nos injurie. ¿Y qué cree? Que le crean más a Él, a pesar de todo. Y ahí está una lucha. Pero nosotros siempre debemos recordar que el Señor está de nuestro lado. Dice el versículo 13, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Empezaron a usar entonces, ¿qué? Mentiras. ¿Y qué es lo que busca la mentira? Retorcer la verdad. Es lo que va a buscar. Va a buscar retorcer la verdad. Pero aquí quiero hacer una pausa y quiero que veamos entonces y respondamos la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran esos famosos esclavos liberados o libertos? ¿Quiénes eran ellos? Le voy a leer algunos aspectos. Bueno, eran un grupo que probablemente eran descendientes de judíos que fueron prisioneros de guerra deportados a Roma por Pompeyo en el año 63 a.C., después de la conquista y toma de Jerusalén. Fueron vendidos como esclavos, luego dejados libres. Incluso algunos llegaron a obtener el título de ciudadano romano. ¿Qué más? Adoraban solos o juntamente con los sirenos, los alejandrinos, los cilicianos y los asiáticos. Eran personas que realmente no estaban interesadas en la verdad de Dios, estaban interesados en ellos mismos y encontraron en la institución el medio por el cual ser respetados, reconocidos y servidos. No estaban dispuestos a ceder ni un pequeño espacio a aquellos que promovían cambios. Esos eran estos libertos famosos. Habían sido esclavos, que les habían dado la libertad, entonces llegaron a un lugar donde buscando la institución judía encontraron ciertos derechos. Entonces, ¿qué sucede? Llega Esteban, comienza a proclamar la palabra del Señor Jesucristo, su evangelio, el evangelio del Señor Jesús, y no les gustó. Porque el evangelio de Jesús, ¿a quién apunta, hermanos? A Cristo. ¿Y sabe a dónde apunta la religión? Yo hago esto, yo cumplo esto, yo soy bueno, yo me porto bien, yo. ¿Sabe qué es idolatría? No se trata de lo que usted haga, se trata de lo que hizo Cristo Jesús. Y debe de apuntar hacia allá. Todo lo que creemos, toda nuestra postura apunta a la gracia que alcanzamos en Cristo. Hay algo de lo que usted y yo debemos de estar convencidos, y es que por ningún mérito propio nunca alcanzaríamos la salvación. Solamente es por medio de Cristo Jesús. Solamente es por medio de Él. Bueno, pero estos hombres no pensaban así. Entonces cuando empezaron a escuchar eso, pues por eso le empezaron a echar pleito. Hay un pastor argentino, Joel Barrios, y me encanta la descripción que él hace de los libertos. Es decir, él hace como un acomodo, ¿no? O sea, diría, ¿cuáles serían los libertos actuales? ¿Quieren escuchar a los libertos actuales? Muy bien. Son las personas que comienzan estas contiendas. Generalmente son individuos como los libertos, que muestran un gran celo por la causa, pero no tienen una experiencia diaria y real con el Señor. A ellos les gusta estar siempre en medio de discusiones áridas que no llevan a ningún lado, pero que hacen parecer a aquellos que los rodean como que tienen una gran preocupación por la pureza de la iglesia. Hacen de un punto un mundo y del mundo un punto. Así es que se trata de confrontar a los que parecen amenazarlos.
Sus definiciones de Dios pueden ser lógicas, sin embargo, ellos simplemente transmiten conceptos intelectuales que son el resultado del estudio, pero no de la experiencia. Ahora, aquí no estamos hablando de la experiencia de cuántos años tiene de cristiano. Estamos hablando de la experiencia con Dios, íntima. De esas veces cuando usted ha estado en el fondo por alguna situación tremenda y ha visto el poder de Dios porque usted se ha aferrado a la mano del Maestro, el Señor lo ha sacado de ahí y usted puede decir, Señor, me ayuda. Ahí es cuando usted ha visto de dónde lo sacó y recuerda siempre de dónde lo sacó el Señor y le dice, Señor, gracias porque me sacaste del pozo cenagoso y ahora, Señor, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Son esos. Es decir, esa experiencia es aquella que cuando un joven, por ejemplo, va a entrar a estudiar a la universidad, dobla sus rodillas y dice, Señor, ¿qué quieres que estudie? Eso es muy diferente. Es muy diferente. Entonces el liberto actual es aquel que dice, no, la teología tal dice esta cosa y así es. Y es celoso en defender eso. Pero no por experiencia, sino por conocimiento. Cuidado con eso. Porque nuestra vida en Cristo debe ser un diario vivir. ¿Cómo? Es decir, Señor Jesús, tú estás en mi trabajo, tú estás en mi familia, en mi casa, tú estás allí en la colonia donde vivo. Tú reinas aún sobre las amistades que tengo, Señor. ¿Cuántos de aquí alguna vez le han dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú pongas las amistades que a ti te agradan porque quiero agradarte aún en eso? ¿Cuántos han hecho eso? No levante la mano. Ese tipo de cosas, la experiencia diaria con Dios. Ahora yo quiero que usted vea aquí la comparación. ¿Usted cree que Esteban era una persona religiosa, es decir, era un liberto, o era una persona que tenía experiencia con Dios? ¿Qué creen ustedes? Tenía una experiencia con Dios. Vamos a seguir adelante. Ahí en el versículo 15 dice, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Imagínense, se llevaron a Esteban. Yo honestamente, no lo dice la palabra, pero honestamente no creo que Esteban haya presentado, por ejemplo, resistencia. O sea, no creo que Esteban así como que, no, déjenme, ¿verdad? ¿Por qué me llevan? O sea, no creo, no lo dice la Biblia, pero no creo, precisamente por lo que dice este versículo. Porque tú cuando presentas resistencia, ¿con qué cara haces? Tampoco haces cara así de, estoy resistiendo. ¿No, verdad que no? O sea, te pones duro, ¿verdad? Y aquí hay algunos deportistas, si saben a lo que me refiero, ¿no? Y cuando te van a flaquear, ¿verdad? O cuando van a llegar con el balón de fútbol, o en el front tenis, lo que sea, te pones duro, ¿no? Y no resistes, ¿verdad? El codazo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero aquí dice la palabra en el versículo 15, que Esteban llega y cuando estaba ahí, su mirada era como ¿qué? ¿Qué pasó con su mirada? Empezó a brillar como la de un ángel. Imagínense la mirada de Esteban. Y hermano, yo quiero que usted analice algo. Aquí este versículo no está hablando de una manera así como metafórica, ¿verdad? Así como diciendo, es que realmente había algo en la mirada de Esteban. ¿Sabe qué era? La presencia de Dios. ¿Qué quiere decir ángel? ¿Alguien sabe qué quiere decir ángel? Mensajero de Dios. ¿Sabe qué vieron en Esteban? Un mensajero de Dios. ¿Qué ven en usted? ¿Qué ven en mí? ¿Ven realmente a alguien que lleva el mensaje del Señor? ¿Somos mensajeros de Dios? ¿Somos sus atalayas? ¿Somos sus representantes? ¿Qué ve la gente de nosotros? O cuando lo ven le dicen, es el peleonero ese. Es no, es con él, no, olvídate. Es aquel, o hasta risa les daba. Cara de chiste, ¿vale? A veces pasa, bueno, pero eso ya es físico, es otro asunto. Pero bueno, aquí el punto es, realmente, hermano, ven en usted y ven en mí a un ángel. Vamos a entenderlo. ¿Ven un mensajero de Dios? ¿Cuántos de aquí son mensajeros de Dios? Bueno, muy bien los dos que le dijeron amén. Gloria a Dios, hay honestidad. Debemos de esforzarnos, ¿no? En ese sentido, por ser de esa manera.
Para terminar, para ir cerrando esta plática, vamos a ver entonces por qué veían eso en Esteban y que es lo mismo que les he repetido. ¿Qué fue el primer punto? Que Esteban era ¿qué? Lleno de fe. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11:6? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, ¿cuántos desean acercarse a Dios? Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén, alégrese. Eso es estar lleno de fe, que usted va a orar a su habitación y sabe que Dios lo escucha. No quiere decir que le va a responder todo lo que quiera, pero lo va a escuchar. Lo va a escuchar y va a saber qué es lo mejor para usted. Si usted no tiene fe, olvídese de agradar a Dios. Es imposible, lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no solamente le agradamos cantando cantos aquí los domingos o viniendo a la iglesia cada domingo. A Dios lo agradamos cuando creemos en Él, cuando le creemos. Eso era Esteban, era un hombre lleno de fe, pero también era un hombre lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. En Juan, por ejemplo, Juan 14:6, Jesús nos dijo que el Espíritu Santo siempre nos acompañaría. ¿Recuerda usted eso? Que siempre estaría con nosotros. Pero entonces, ¿realmente qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Le quiero hacer un comentario del pastor Sugel que menciona lo siguiente. Él dice, ser lleno del Espíritu entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Yo le añadiría aquí que ser controlado totalmente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. ¿Qué pasa con un borracho? ¿Quién lo domina cuando está borracho? El alcohol. Si era un hombre que es un hombre regularmente serio, hay personas que cuando se emborrachan son las más alegres del mundo, porque no son ellos, los está controlando el alcohol. O se convierten, a veces las personas más alegres del mundo, cuando se emborrachan, se convierten en los más melancólicos de la vida, ¿no? Y empiezan a llorar, ay, te quiero mucho, y empiezan a llorar y a abrazar a todos, ¿verdad? Porque los controla el alcohol. Por eso a veces Pablo, el apóstol Pablo hace esta referencia, no te emborraches con vino, es decir, si hay algo que debe controlar tu vida totalmente, ¿qué es? El Espíritu Santo. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, somos inmediatamente sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Somos reconocidos como parte del Señor, pero le tengo una noticia, eso no es ser lleno del Espíritu. Porque usted puede venir a Cristo y tener el sello del Espíritu Santo, pero tiene áreas en su vida que no quiere que Dios controle. Ay, ay, ay. ¿O no? Digo, no pasa aquí a lo mejor, ¿verdad? En esta iglesia no pasa. Decimos, Señor, gracias porque me has salvado, pero déjame seguir yendo a mis fiestecitas. Ay, Señor, me has salvado, pero pues dame chance, Señor. Mira, quiero tener muchas novias, no le hace. ¿Eso será un hombre o una mujer lleno del Espíritu? No, perdón que se lo diga, pero no. El ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu de Dios. Pero para ser controlado por el Espíritu de Dios tienes que estar lleno de fe porque le crees a Dios y si Dios por medio de su palabra te dice vive de esta manera, entonces tú vas a dejar, Señor, cierto, conduce mi vida para que viva así. Te creo. Y por eso viene como consecuencia esa llenura del Espíritu Santo. Eso era lo que les mencionaba acerca de lo que menciona el pastor Sugel Michel en relación al Espíritu Santo. Hay otro aspecto también que ya hablamos, que es ser lleno de ¿qué? De gracia, lleno de la bendición de Dios, lleno de su favor. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 52. El mejor ejemplo de esto está en Jesús. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué sucede aquí con Esteban? Que Dios, por ese favor en él, por esa llenura de gracia, Dios le ayudaba a Esteban
a que se viera bien delante de la gente. ¿Por qué cree que los del concilio lo vieron con ese rostro? Por el favor de Dios en su vida. El favor de Dios. Dios lo bendecía, Dios lo respaldaba. ¿Cuántos de aquí se sienten respaldados por Dios? Dios nos respalda. Y Esteban por eso fue. Yo le aseguro que Esteban fue y dijo: Señor, lo que suceda, tú me respaldas. Y como Pablo dijo, tremendas palabras de Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, son palabras mayores de verdad. Muchos de nosotros necesitamos crecer más para de verdad decirlo con significado eso. Era increíble, era algo tremendo. Y tenemos por último, lleno del poder de Dios. Dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso quiere decir Aguascalientes, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo eso, estaba pensando en Aguascalientes, ¿verdad? Porque imagínense lo lejos que estamos de allá donde andaban. La tierra de los mezquites también, ¿verdad? Dijo, allá donde hay mezquites y aguas calientes, también ahí tenía que llegar la palabra y ha llegado por su gracia. Entonces es un poder, hermano, que viene del Espíritu Santo. Un poder que no lo tenemos para andar presumiendo, para andar diciendo: ay, yo estoy lleno del Espíritu Santo y tú no. No, o sea, no podemos hacer eso. Es un poder que nos ayuda, ¿sabe? Aquí ahí lo dice, a testificar de Jesús en todas partes. ¿Dónde? A ver, entonces eso incluirá mi trabajo. ¿Sí? Ay, eso incluirá ahí en mi familia. Sí, claro, hermano. En todas partes. A ser testigos de él. Si el Señor está interesado en llenarlo de su Espíritu Santo, hermano, no es para que usted se crea el cristiano más chido del mundo. Es para que usted testifique del Señor. Para eso lo va a hacer. Un poder que te hace testificar de Jesús en todas partes. Y aquí hay algo muy importante. ¿Sabe qué es, hermano? Que al hablar de testificar estamos hablando que testificamos lo que sabemos de Él, muy de la mano con lo que hemos vivido con Él. Testificas lo que dice su palabra y la gente ve o es testigo de lo que Él ha hecho contigo, ya sea de lo que tú digas o de lo que tus hechos digan de ti mismo. ¿Sí me explico? ¿Sabe por qué se convertían en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva? ¿Sabe por qué? Porque veían cómo se comportaban, veían cómo compartían las cosas, cómo tenían todo en común, cómo se amaban, cómo se ayudaban. Increíble, hermano, que aun cuando los llevaban al circo romano, dicen los historiadores como Josefo o Eusebio, que pasaban agarrados de la mano cantando en el momento en que eran devorados por leones. Y le estoy hablando de mujeres, hombres y niños. Yo no sé si para usted sea fácil imaginarse esa escena donde está una mujer abrazando a su niño que le es arrebatado por un león. Imagínese eso. A veces nos hace falta imaginarnos esas cosas para apreciar la gracia que tenemos hoy en Cristo. La libertad que tenemos de buscar al Señor y que no lo hacemos por tantas tonterías. Y esas mujeres y esos hombres pasaban al circo romano y pasaban cantando al Señor, poniéndose en sus manos. ¿Y sabe qué veía la gente? Yo le aseguro que aún gente que estaba ahí en el espectáculo en ese momento decía: wow, y el Espíritu Santo los tocaba. Y salían de ahí y seguramente buscaban cómo venir a Cristo. ¿Qué ven en usted y en mí? ¿Qué ven, hermano? ¿Qué ven? ¿Ven congruencia con lo que decimos? ¿Ven que realmente seguimos a Cristo o que seguimos siendo el club cristiano? ¿Qué es lo que ven? Dice la palabra del Señor, versículo 15, lo voy a repetir. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel.
En medio de una generación, hermano, que cada día acusa más al Señor Jesús y a su palabra, nos queda esta pregunta. ¿Qué pueden ver en mi rostro? ¿Qué ven? Cierre sus ojos ahí en su vida. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña tanto. Es un espejo, Señor, que nos muestra nuestra condición. Pero a la vez es una lámpara que guía nuestros pasos para cumplir tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. En esta tarde, de manera muy honesta y humilde, Señor, delante de ti, porque tu palabra dice, Señor, que tú recibes al humilde. Queremos preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿qué es lo que la gente ve en nuestro rostro? ¿Realmente te ve a ti, Señor? ¿Realmente ve que tenemos un mensaje de tu parte? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros, Señor? ¿Realmente somos hombres y mujeres llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios? Perdónanos, Señor, si hemos dejado que cosas nos impidan tener esa llenura que tú necesitas en tus hijos, en tus servidores, desde el más pequeño hasta el más grande, si queremos verlo así, pero tú quieres que tengamos esta llenura. Ayúdanos, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de ti, por favor, Señor. Llénanos de ti. Hermano, si usted siente en su corazón, por medio del Espíritu Santo, que el Señor le pide que renuncie a ciertas cosas que le han estado impidiendo ser lleno de su presencia, que renuncie a ciertos aspectos que le están impidiendo conocerle más al Señor, servirle como debe de servirle. Si en este momento el Espíritu Santo está haciendo eso en su vida, póngase a cuentas con Dios. Diga al Señor, perdóname por esto, por aquello, perdóname porque han sido mis prioridades en vez de ti, perdóname porque me he distraído con esto, Señor, en vez de buscarte, perdóname porque me he desanimado con aquello en vez de seguir tu rostro, perdóname, Señor. Y la palabra de Dios dice, hermano, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y dale creyendo que Él escucha. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Padre, te rogamos como iglesia local que nos uses, Señor, como servidores así, Señor, con estas características. Ayúdanos. Y también te pedimos que como iglesia, como todo tu cuerpo, Señor, todas las iglesias en Aguascalientes, en México, que podamos buscarte así, podamos anhelar ser llenos, que si queremos un cambio verdadero para nuestro país, venga de esto, de que seamos conocidos como tus mensajeros, Señor. Por lo que decimos y por lo que testificamos con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Le dejo lugar a Memo para que nos despida. Señor, muchas gracias. De nuevo, gracias porque tantas cosas, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por esa salvación que nos has ofrecido por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias porque no merecemos nada de ti, Señor. Antes de conocer de Cristo éramos considerados tus enemigos y ahora somos, no por nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz, somos tus amigos. Y tú nos ves ahora como santos, ahora somos santos, somos justificados, somos justos por medio de Jesús. Gracias, bendito Padre. Y gracias porque vemos que tú haces maravillas, Señor. Tú haces milagros, tú haces cosas grandes en nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser personas de oración, que nos ayudes a orar cada vez más, Señor, a ser llenos de ti, amar tu palabra, Señor, a llenarnos de tu palabra, Señor, a ser transformados, Señor. Ya no buscar hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti en nuestras vidas, Señor, que otras personas te vean a ti en nuestras vidas.
pero necesitamos llenarnos más de ti, necesitamos hacernos ese compromiso. Ayúdanos a no solamente vivir de una manera mediocre tratando de no pecar. Ayúdanos a no vivir solamente así, Señor, sino más que eso, rendirnos a ti, rendir nuestra carne, rendir nuestros deseos, Señor, rendirnos totalmente a ti, Señor. Porque muchas veces queremos un Salvador, pero no queremos un Señor, no queremos que tú te enseñorees en nuestras vidas, queremos seguir tomando el timón, el rumbo, y no, Señor, ayúdanos, Padre, a rendirnos a ti, aunque muchas veces no nos gusten algunas cosas que tú quieres para nosotros y que muchas veces preferimos, Señor. Los deseos de nuestra carne, ayúdanos a rendirlos a ti, a humillarnos ante ti, Señor, y que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre. En verdad, ayúdanos a aprender como de la iglesia en Corea, Señor, que en verdad ora, Señor, desde temprano, que tengamos vidas de oración, vidas ricas de oración, que en verdad te anhelemos cada vez más, Señor, y que tú nos transformes como iglesia. Sin ti no podemos, Señor. De nada sirve que salgamos inclusive a evangelizar, de nada sirve que hagamos todo, que conozcamos toda tu palabra, si no tenemos una íntima relación contigo. Tú haces el cambio, no se trata de nosotros. Toda la gloria y toda la honra para ti. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Muchas gracias, familia, por haber venido. Sean bienvenidos. Nos estamos viendo. Que tengan un feliz domingo.